Vamos, va llegando a poquito más estudiantes. Insisto, les recomiendo a aquellos que ingresan con nombres donde no aparece su apellido, que lo cambien, para que así yo pueda, me facilite la vida cuando rellene la lista. Vamos a esperar hasta las 11:13 para que regularice la entrada de personas. Ya, a ver, no estoy seguro si mejor analizar un algoritmo más antes de entrar a ver notaciones asintóticas. Yo creo que no hace daño, así que podría aprovechar, ¿no? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo de el análisis de un algoritmo. Entonces, de nuevo, obviamente vamos a estar trabajando con algoritmos simples para empezar. La clase pasada vimos búsqueda secuencial y ahora vamos a ir con búsqueda binaria. Búsqueda binaria. Donde buscamos un símbolo o carácter A en un arreglo A. Sin embargo, esto es A está ordenado. Entonces, para programarlo, no quiero programarlo, quiero programarlo de manera lineal, no de manera recursiva. Así que lo que voy a hacer va a ser, voy a crear, voy a crear una variable S, que va a empezar en 0, una variable F, que va a empezar en el tamaño de A-1, y luego voy a hacer un do. Entonces, lo que hago aquí es generar un M es igual a S, F menos S partido por 2. Y entonces, luego voy a hacer L es igual a, esto es el carácter AM menos A. Entonces, si L es exactamente 0, entonces retornamos
n. Si, por el contrario, L es mayor que 0, si L es mayor que 0, eso quiere decir que debería encontrarse en la mitad inferior. Por lo tanto, lo que hacemos es que F serían F, ahora es M menos 1. Y en el caso contrario, lo que hacemos es que S es igual a M más 1. Y esto lo hacemos mientras F sea mayor igual que S. Y ahí está nuestra búsqueda binaria. Ya, ¿alguna duda respecto a esta búsqueda binaria? Profe dice, L es igual al vector A de capacidad U. ¿Dónde? Donde define L. Línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cuál? ¿Cuál línea? Creo que La se refiere a la 5, profe, L, A sub U menos no sé cuánto. No. La línea 5. Ahí sí. Sí, profe, ahora sí. Gracias. Quizá los paréntesis tengo que hacerlo mejor. Ahí sí. Ya, ¿se entiende el código? Pseudocódigo. ¿Alguna duda con el pseudocódigo? ¿No? Línea 4. M es igual a F menos S medios. Claro, porque lo que quiero es tomar la mitad. Por eso se llama M, mitad. Acuérdense que en la búsqueda binaria lo que uno hace es preguntar si es que el número que uno está buscando es la mitad. Por eso es que acá verifico la mitad. Entonces, si el número que estoy buscando está ahí, terminé. Si no, lo que hago es irme a la otra mitad, sea la mitad de arriba o la mitad de abajo. ¿Sí? ¿La resuelve su duda, Ricardo? ¿Qué dice la línea 2? ¿No se ve claro? Profe, sí, se entiende. El tamaño de A menos 1. Quizás las líneas rectas no me están saliendo de lo mejor que pueda. Lo voy a intentar hacer mejor. ¡Ay, Dios mío! Voy a hacer otra cosa. ¡Ay, Dios mío! Ya no puedo. Maldición. Es tamaño de A. Porque, no, Ricardo, no se escucha de hecho su micrófono. ¿O sí? Sí, creo que sí lo escuché, perdón. ¿No? De hecho, ¿qué sentido tendría escribir eso aquí? No tiene ningún sentido. Así que efectivamente es A. Lo que pasa es que como lo escribo en chiquitito me cuesta hacer la línea. ¿No? No tengo idea. A ver. Me dice que Shift más clic. Shift. No. O a ver. No, tampoco. Hay una forma de hacer líneas rectas, pero tampoco me sale tan bien, así que no importa. Ya. ¿Alguna duda o consulta respecto a cómo puse el código? ¿Se entiende? Ya. Entonces, pregunta 1.
¿Cuál es la operación relevante acá? La comparación del elemento. Podría ser. Claro, es que uno puede argumentar acá que o bien es la comparación o bien es la resta, pero va por el mismo camino. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio? El criterio es que generalmente, por ejemplo, si uno dice la resta, esta resta es irrelevante porque no estamos restando grandes cosas, porque el tamaño, lo que menos máximo restamos es el tamaño. En cambio, acá estamos restando elementos dentro del arreglo que pueden ser muy grandes. ¿Ya? Entonces, si decimos resta, por ejemplo, solamente tomamos ese. Ahora, también puede ser la comparación porque L es un elemento dependiendo de la resta. Así que también podría ser. Ahora, ¿cuál de los dos? En este caso, yo creo que al gusto del consumidor no hay mayor drama en eso. Esto lo pude haber hecho con un case y hubiera resultado más, más obvio que era la comparación. Pero lo que quiero hacer es que yo voy a decir que la operación relevante en este caso va a ser esa resta. ¿Para qué? Para ahorrarme problemas. Porque si dijo que es la comparación, entonces esto es una o dos comparaciones. Son dos. Son dos, pero es una si es que la achunto y son dos si es que no la achunto. Entonces, en ese sentido, para ahorrarme trabajo, voy a decir que la operación relevante es la resta. Porque al final en la resta se basa la comparación. Y lo que podría hacer, de hecho, con mayor razón, es hacer un cast. Hacer un cast y decir que L es, pertenece a -1, 0, 1. Y si hago ese cast, entonces obligo a L a no ser un número relevante. O sea, cuando hago comparaciones estoy comparando a lo más 2 bits. Y por lo tanto la operación relevante sí o sí es la resta. Trucos de programación, pero bueno. Como les dije, lo relevante es que la operación relevante siempre involucra un número posiblemente, o sea, no siempre, pero casi siempre, involucra el número más grande que puede haber dentro de la lista. Y como se fijan aquí, el número más grande necesariamente puede potencialmente ser un elemento que está dentro del arreglo. ¿Ya? Así que en mi caso, en la manera en que yo lo hice, la operación relevante en este caso sería la resta. ¿Ya? Especialmente si restringo el L, porque no me sirve de nada saber si el L es -50 o -1, para mí es lo mismo. Así que hago un casteo y se reduce. ¿Sabes lo que es un casteo, cierto? De programación. No, profe. Un casteo es decir, por ejemplo, tú haces, no sé, pues tienes 50 dividido 3. ¿Cuánto es 50 dividido 3? Si alguien me hace el favor. 16 y algo, ¿no? 16. 16, 6 periódico. Entonces, 16, 6 periódico, pero si esto uno lo hace en lenguaje de programación y lo guarda como un float, entonces es 16, 6, 6, 6, etc.
Pero lo que puedo hacer es hacer un casteo. Lo obligo a hacer un entero. Eso se llama casteo. Y si lo obligo a hacer un entero, entonces este es 16. Ah, ya. Gracias. Entonces, en L lo que hago es hacer un casteo a un dato triple. Entonces, L puede ser menos 50, menos 100, más 200. Le voy a hacer un casteo a 2 bits, de manera de que los datos en realidad son como menos 2, menos 1, 0 y 1. ¿Profe? Uh-huh. ¿Y ese casteo siempre aproxima al número que va antes de la coma o podría ser 17? No. El casteo en el lenguaje de programación tradicional siempre ocupa la función floor. En otras palabras, si yo divido D por M y le hago un casteo a entero, es lo mismo que escribir eso. Función floor o función piso. En otras palabras, siempre trunca, no aproxima. Pero eso no tiene nada que ver con la materia del curso. Pero sí, siempre es bueno saberlo, ¿no? Ya, la cosa es que yo hice esto a propósito para que la operación relevante fuera la resta y así no me complico si es que a veces comparo una vez o a veces comparo 2 veces. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el mejor caso? ¿Y cuánto demora? ¿Cuánto demora en tiempo? Cantidad de operaciones relevantes. El mejor caso, acuérdense, estamos haciendo búsqueda binaria. ¿Qué significa búsqueda binaria? Acá está el código, divido por la mitad, veo si en la mitad está el elemento que estoy buscando. Si el elemento que estoy buscando resulta que es más chiquitito, luego hago lo mismo, busco de nuevo, pero en la mitad izquierda, y si resulta que el elemento que estoy buscando es más grande, busco la mitad derecha y procedo de nuevo a partirlo por la mitad y lo parto por la mitad y lo parto por la mitad hasta que ya no pueda seguir partiendo por la mitad. ¿Uno? El mejor caso sería 1. Una operación relevante. Justo cuando está en la mitad. Porque yo digo, busco, por ejemplo, busco el número 3. Y el número 3 está justo en la mitad de un arreglo. No sé, tenemos 0, 1, 3, 5 y 10. Entonces, justo yo busco en la mitad y en la mitad está el 3. ¿Mm? Entonces, como busqué justo en la mitad, la cantidad de operaciones relevantes, cantidad de restas que hice, fue una, y después me fui por el if y retorné, y se acabó. ¿Cuál sería el peor caso? Suponiendo el tamaño de A igual a la variable n. No, no, Ricardo, no es n. ¿N medios? Tampoco, no es n medios. ¿Logaritmo de n? Logaritmo de n, correcto. ¿Logaritmo en qué base, de hecho? ¿10 de n? No, No, casi. me falta la base. ¿Logaritmo en base qué? Logaritmo en base 2.
Lo voy a tener que explicar, ¿ya? Supongamos que tenemos un arreglo muy largo. Entonces, la primera vez usted lo partió por la mitad y después trata de buscar en una de las dos mitades. Supongamos en la mitad derecha y vamos a suponer de ahora en adelante que vamos, no, supongamos la mitad izquierda en realidad, y supongamos que de ahora en adelante siempre es la mitad izquierda, por ser nomás. Entonces usted después buscó en la mitad izquierda, después volvió en la mitad izquierda, hasta que eventualmente o lo encontró o falló. Entonces, esto es la altura de un árbol binario. Fíjese, dividí por 2, dividí por 2, dividí por 2, dividí por 2. Entonces, básicamente es cuántas veces yo tengo que dividir por 2 para obtener el largo del arreglo. Así que es 2 elevado a la altura que voy a dejar h, 2 elevado a h, me tiene que dar n. ¿Se entiende? ¿Hasta ahora? Sí, profe. Clarísimo. Ya, entonces, como ustedes saben, el contrario del exponencial es el logaritmo. Así que aquí llegamos y aplicamos logaritmo en base 2 a ambos lados. Y nos queda logaritmo en base 2 de 2 elevado a h es igual al logaritmo en base 2 de n. Entonces, como usted sabe, el h pasa multiplicando para acá. Me queda h por el logaritmo en base 2 de 2 es igual al logaritmo en base 2 de n. Y como usted sabe, logaritmo de base y exactamente igual a la base, esto es 1. Así que me queda que la altura es igual al logaritmo en base 2 de n. Por eso la base 2, porque se tenía que estos dos ser coincidentes. ¿Ya? Quedé loco. ¿Pero entendió? Sí, 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 obviamente, pero me Ya, di cuenta perfecto. de cosas, de otras cosas. Gracias. Claro, es que generalmente le dicen, ah, oiga, la altura de un árbol binario es logaritmo, pero no le explican por qué. Entonces, la gracia es Exacto. que me entiendan por qué. ¿Entienden por qué ahora? Sí, profe. Quedó clarísimo. Perfecto. Entonces ahora podemos seguir. Profe, Ajá. entonces eso quiere decir que, por ejemplo, en vez de dividirlo por 2, fuese otro algoritmo similar que lo dividiría 3 veces, sería como base 3, Exactamente. Y si lo divide por k, la base es k. base acá. Ya, gracias, profe. Exactamente. Entonces, si en vez de tener un árbol binario, tiene un árbol trinario, entonces la altura del árbol va a ser logaritmo en base 3 de n. Y así, ¿ya? Ya, hasta ahora todo bien, todo fácil, todo lindo. Preguntemos lo difícil. ¿Cuál sería el caso promedio? ¿Cuánto me demoro en el caso promedio? Obviamente no les voy a hacer que pierdan el tiempo tratando de sacarlo ustedes, lo voy a explicar yo. Caso promedio. Entonces, ustedes saben, vamos a asumir de que estamos buscando el elemento que sí está en el sistema. Entonces, si queremos calcular del algoritmo de búsqueda binaria el caso promedio, suponiendo que la entrada es de tamaño n, entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. La suma de los casos dividido los casos totales. ¿Cuántos casos totales tenemos? Suponiendo que estamos buscando elementos que están en el arreglo.
¿Cuál es la cantidad de casos totales? El arreglo es de tamaño n, ¿o no? Exacto, porque si asumo de que solamente busco elementos que están en el arreglo, la cantidad máxima de elementos que tengo en el arreglo son n. Así que la cantidad total es n. Entonces, partamos. ¿Cuánto me demoro en buscar el elemento que está al medio? Ya dijimos, 1. Si tenemos un arreglo, buscar el de al medio me demoro tiempo 1. Si yo busco el cuarto, uno que está en el cuarto, en alguno de los dos cuartos, esto es como, ¿no? ¿Tercio? No, no, es el cuarto. Es el cuarto, lo que pasa es que se ve. ¿Cuánto me demoro? 2. 2, tiempo 2. Pero Profe, ¿cuántos disculpe. cuartos hay? Hay 2 cuartos. Profe, Hay disculpe 2 una cuartos. consulta. Entonces es 2 por 2. ¿Ya? Sí, dígame. Es que, por ejemplo, cuando estaba haciendo delante la búsqueda binaria, estaba yendo siempre hacia la izquierda. En ese caso, Supuse. sí, pero siempre, perdón, cuando hace la búsqueda, siempre termina un solo lado antes de ir hacia el otro. No. Cuidado. Vamos al algoritmo. Voy a hacerlo con otro lápiz para no... En esta línea de código, pregunta si es que el elemento del arreglo es más grande o más chico, o sea, es positivo o negativo a la resta, que el elemento que estoy buscando. Entonces, si el elemento en el que estoy buscando es más chiquitito que en la mitad del arreglo, lo que hace es irse necesariamente a la izquierda. Ya. Y como hay un else, no se va a la derecha. Entonces, vamos a ir a la tercera página. Supongamos que el elemento de la mitad, como esto está ordenado, es 15. Entonces, yo sé, supongamos que estamos buscando el 7, por ejemplo. Entonces, acá, en esta mitad, todo es mayor Es mayor que 15. Sí. que 15. Por lo tanto, si yo estoy buscando el 7, buscar en esta mitad no me sirve en lo absoluto. No tiene sentido porque estoy buscando el 7. Voy a buscar en esta mitad. Luego resulta que justo aquí en la mitad nos está el 5. Entonces, como todo lo que está acá es más chico que 5, tampoco me sirve buscar en esta mitad. Voy descartando mitades. Sí. Entonces jamás las busco de nuevo. Por eso es que llego y hago un descenso en el árbol binario, un solo descenso. No hago búsqueda por ranchura. Hago un descenso y luego no vuelvo. Es como una estrategia por así, uno lo quiere ver así. ¿Ya? Muchísimas gracias. Ya, perfecto. Estaba confundido. Perfecto. Entonces, volvamos acá. Supongamos que el elemento que estoy buscando justo está en el cuarto derecho, me demoro tiempo 2. Ya, ese es un caso. Entonces tengo el mejor caso, el segundo mejor caso, y luego el tercer mejor caso es si el cuarto es el otro. Pero si el cuarto es el otro, también me demoro tiempo 2. Así que es 2 por 2. Luego, tengo el caso en que esté en la mitad de la mitad de la mitad. Y ahí se demora tiempo 3. Pero ¿cuánto está de la mitad de la mitad de la mitad? Hay 1 en la mitad de la mitad de la mitad, 2 en la mitad de la mitad de la mitad, 3 en la mitad de la mitad de la mitad, 4 en la mitad de la mitad de la mitad. Entonces es 4 por 3. Y se imaginarán que luego tengo la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, así que tengo 4, el tiempo que me demoro, y ahora tengo 8. ¿Ya? ¿Se entiende que va ese es el modus operandi, no? O sea, sería No, progresivo, profe, ¿no? Claro, una cosa así. Entonces, sería como si ir nosotros... multiplicando el anterior por 2 y al otro sumándole 1. Sí, entonces lo voy a resumir. Esto es la sumatoria
desde i igual 1 hasta el logaritmo de n en base 2, porque esa es la cantidad máxima, y estos son lo que me demoro, el 1, el 2, el 3, el 4, hasta log n. Así que eso sería i. Y eso va multiplicado por algo que está acá, 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 que es una progresión en base 2. 2. 2 elevado a ¿cuánto? 2 elevado a, primero está elevado a 0, o sea, i menos 1, luego está elevado a 1, 2, 3, 4. Y ahí está la progresión matemática. Entonces, si usted busca esto en Wikipedia, porque obviamente no les voy a hacer resolver esa sumatoria, es n log n. Y esto queda en base 2, obviamente. Y esto queda log n. Ahora, claro, eso es matemáticamente. La transformación desde aquí hasta aquí, eso es magia. Ya los matemáticos puros se encargarán de eso, nosotros no. Pero ahora analicémoslo con un poco de intuición. Fíjense. A ver, de hecho voy a buscar en Wikipedia si es que no me equivoqué. A ver, sumatoria. Sumatoria. Entonces tenemos, esto es i por 2 elevado a i. Y aquí está. De hecho, tendría que hacerlo, ¿no? Es mejor. Ya a ver, uy, Dios mío. Debería hacer el cálculo para hacerlo porque aquí lo hice como muy rápido, puede ser. Entonces, me dice, ¿dónde está este resultado? Yo estoy buscando en Wikipedia, es lo único que estoy haciendo. Dice, sumatoria desde i igual 0 hasta n menos 1 de i partido por 2i, que es más o menos lo mismo, es 2 menos n más 1 partido por 2 elevado a n menos 1. Sí, se va a cerrar sola. ¿Cuánto quedan? Ya, no te preocupes. Este es el resultado. Entonces, si nosotros hacemos el n menos 1, en este caso el logaritmo, entonces este 2 queda 2 menos esto, ¿no? 2 elevado al logaritmo, esto queda el n menos 1, esto queda n, esto, el n es logaritmo, si aquí yo pongo el logaritmo, esto es 1, así que queda logaritmo, claro, queda el logaritmo, sí, porque mire, fíjese bien, este es n más 1, y aquí está n menos 1, el n menos 1 aquí es log n. Entonces, si tenemos log n, entonces es log n arriba, y acá abajo tenemos 2 elevado a log n, y 2 elevado a log n, en base 2, es n, y queda negativo, así que queda n log n. Sí, esto lo resuelvo mañana. Esto lo voy a resolver mañana. Por ahora me van a tener que creer, porque si no me va a demorar mucho. Me va a demorar mucho. Ya. Entonces, ahora vamos a la intuición. A la intuición. Después arreglo eso. ¿Por qué es log n? Porque si usted tiene un árbol binario, etcétera, etcétera, ya. Entonces,
¿Cuántos elementos tiene en los nodos internos? ¿Y cuántos elementos tiene en la hoja? En las hojas. ¿Usted se sabe la proporción? Yo pensaría que es n, pero no, creo que no. Mira, si la cantidad de elementos completa es n, entonces las hojas son n medios, digo, los nodos internos son n medios y las hojas son n medios. Es un argumento de proporción, lo podría demostrar, pero obviamente me quedan 3 minutos, así que no lo voy a demostrar. Pero la mayor cantidad de elementos es por obvio, pues si se va dividiendo por 2, entonces cada vez hay más elementos, más elementos, más elementos, casi todos están en las hojas. Así que estas de acá se demoran todas log n. Las que están justo antes de la hoja se demoran log n-1 y son también que tienen la mayor cantidad de peso. Entonces, la mayor cantidad, la mayoría de los elementos se demoran log n. Entonces, si uno sacamos el promedio, donde la mayoría se demora log n, bueno, el promedio es aproximadamente log n. Eso es. Esa es la intuición. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna duda o problema con eso? Entonces, el tiempo promedio para el algoritmo era logaritmo en base 2 de n. Sí. Es igual que básicamente, es igual que el peor caso. Profe, ¿sabe que quedé colgado con algo al final cuando Ujú. estaba explicando esto del árbol binario? Entonces, el último, o sea, El los último nodos nivel. tiene, el último nivel es n partido en 2, pero n vendría Sí. siendo La- el número de elementos. El número de elementos en el árbol, claro. Ah, en el total. Sí, el total. Ah, ya. Si el árbol tiene n elementos, las hojas, si el árbol binario está balanceado, están la mitad de los elementos, ahí, en las hojas. Ya. Ok, ¿Ya? gracias. ¿Sí? Y eso, insisto, se puede demostrar, pero por un argumento simplista, como usted va dividiendo por 2 cada vez, entonces cada vez tiene más elementos en cada nuevo nivel, y por lo tanto en el último nivel va a tener la mayor cantidad de elementos, porque va 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Ya, entonces, ahí analizamos otro algoritmo. Mañana les quedo pendiente, perdón, mañana, el viernes, les quedo pendiente de demostrar esta. Quedo pendiente de mostrar esa flecha. Ponga presente, antes de que se nos corte el tiempo, por favor. Y ya ahí se va a cortar solito. Así que nos vemos el viernes. Chao, profe, cuídese. Chao, profe, que esté bien. Cuídese. Chao, chao. Que no se le vaya a olvidar poner presente, y si no tiene el nombre completo, ponga presente con sus nombres. Esta clase estará en YouTube en unas horas, la voy a subir al tiro antes de... las voy a subir al tiro. Esta sí.